Este libro que se titula ¿Por qué el universo es de la manera que es? A book that has brought many scientists to faith in Christ. Es un libro que ha traído a muchos ateos y científicos al conocimiento de Cristo. And here's an outline for the rest of my talk. Y mira, aquí hay un bosquejo de lo que se comprende el resto de mi participación. We're going to look at 3 points. Vamos a ver a 3 puntos. The point of view for the 6 creation days. El primero es el punto de vista de los 6 días de la creación. The different literal definitions of the Hebrew word yom for day. Número 2 es las definiciones literales de la palabra yom. And with those 2 steps, y con esos 2 pasos, we'll see that Genesis 1 gives us a scientifically accurate order of creation events. Vamos a ver que Génesis 1 sí nos da un orden preciso de los acontecimientos científicos que hoy en día conocemos. The big mistake that atheist skeptics make. El problema o el error más grande que cometen los líderes escépticos en el mundo es they fail to apply the scientific method. Que no aplican el método científico to the interpretation of Genesis 1. A la interpretación de la Biblia en Génesis 1. And the scientific method comes right from the pages of the Bible. Y usted ve el método científico de comprobación viene de la palabra de Dios. That explains the reason why Esa explica la razón por la cual the scientific revolution exploded. La revolución científica explotó out of Reformation Europe. De la reformación en Europa. Step 1 of the biblical testing method. Número 1 de la manera como nosotros podemos comprobar algo bíblicamente. Do not interpret. Nos dice no lo interpretes until you first establish the point of view or the frame of reference. Hasta que establezcas el punto de referencia del cual estás viendo. And Genesis 1:2. Y Génesis 1:2 changes the frame of reference. Cambia el punto de vista o el marco de referencia. From the universe to the surface of earth. Del universo a la superficie de la tierra. The Spirit of God was hovering over the face of the waters of earth. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. It was Galileo who said. Fue Galileo que dijo. That the greatest mistake you can make in Bible interpretation. Que el error más grande que puedes cometer en interpretar la Biblia. Is to get the wrong point of view. Es tener el punto de vista equivocado. And the point of view is the surface of the oceans that cover the earth. El punto de vista que podemos ver aquí es sobre la faz de las aguas. Below the clouds, not above the clouds. No por encima de las nubes, sino que por debajo de las nubes. Skeptics keep it above the clouds. Los escépticos mantienen el punto de vista sobre las nubes. But Genesis puts it at below the clouds. Pero Génesis 1 nos muestra que es debajo de las nubes. And that alone transforms Genesis 1. Y eso por sí solo transforma el significado de Génesis 1. From teaching scientific nonsense. De enseñar tontería científica. Into being a perfectly scientifically accurate account. A ser un evento perfecto y exacto de lo que sucedió. Of the history of the earth and of its life. De la historia del universo y de su vida. But before we go into the 6 days. Pero antes de entrar a esos 6 días. Let's look at what this Hebrew word yom really means. Vamos a ver lo que significa esta palabra yom. It has 4 distinct literal definitions. Tiene 4 definiciones literales. Part of the daylight hours. La primera es parte de las horas de luz del día. All of the daylight hours. O todas las horas de luz del día. 1 calendar day. También un día calendario. Or a long but finite period of time. O también un largo pero finito periodo de tiempo. And 3 of these definitions are used. Y 3 de estas definiciones fueron usadas in Genesis 1. En Génesis 1. On creation day 1, it contrasts days and nights. El día de Génesis, el primer día de Génesis 1 nos contrasta la noche y el día. That's day for the daylight hours. Es el día para el día, las horas del día. And on creation day 4, y el día de creación número 4, it contrasts seasons, days, and years. Nos hablas de épocas, tiempos y años.
That's day for 24 hours. Eso es días para días. And in Genesis 2:4, En Génesis 2:4 it uses the word day to refer to all of creation history. usa la palabra día para hablarnos de todo el tiempo de la creación de la historia. And that's day referring to a long period of Y time. en esta ocasión se refiere a un periodo de tiempo largo. So how long are the days of creation in Genesis 1? Así que tan largos son los días de esos días de creación en Génesis 1. Well, notice you have an evening and a morning for the first 6 days, but not the seventh day. Bueno, noten algo, en los primeros 6 días tenemos la noche y el día, pero en otro día no. The first 6 days have a definite start point and an end point. Los primeros 6 días tienen un comienzo y un final. But there is no evening and morning for the Pero seventh si usted day. nota, en el día número 7 no es así. That's because we're still in the seventh Eso es day. porque yo creo que todavía estamos en el séptimo día. Psalm 95, John 5, and Hebrews 4. Salmo 95, Psalm 95, John 5, and Hebrews 4 Juan 5 y Hebreos 4 tell us that we're still in God's seventh day. nos relatan y nos dicen que estamos todavía en el séptimo día de Dios. That's the day when God stops his work of creation. Allí en el séptimo día es cuando Dios detuvo su obra de creación And it explains why y nos explica por qué we see so many new species of life vemos tantas especies nuevas de vida coming into existence before human beings venir a la existencia antes que los seres humanos and virtually none afterwards. y después de los seres humanos prácticamente nada. For 6 days God creates, 6 días Dios creó and the seventh day he rests. y el séptimo descansó. And if you want to read more about this, I have a whole Y si book quiere leer un poquito más acerca de esto, called The Matter of Days. escribí un libro que se llama En cuestión de días. Step 2 of the biblical testing method El método número 2, cómo comprobar bíblicamente algo, do not interpret nos dice no interpretes and to also establish the initial conditions. hasta que establezcas las condiciones iniciales. And Genesis 1:2 tells us Y Génesis 1:2 nos dice that first it was dark on the surface of the que al waters, principio estaba oscuro sobre la superficie de las aguas, that the water totally covered the surface, que también el agua cubría completamente la superficie. and the earth was empty of life and unfit for life. También nos dice que la tierra estaba vacía y que no estaba apropiada para vida. And there are 3 Bible passages beyond Genesis 1 Y hay 3 versículos más o textos más acerca de la creación aparte de Génesis 1, that take you through the events of the 6 que creation days. también nos muestran acerca de los eventos de la creación. They are Job 37 to 39, Job 37 al 39 nos habla de esto. Psalm 104, Y Salmo 104 and Proverbs 8. y Proverbios 8. And in Job 38, Y en Job 38, God says in reference to creation day 1, the events before day 1, Dios habla acerca de los eventos de la creación antes de la vida. I made the clouds its garment and wrapped it in thick darkness. Y dijo, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. So it's dark not because of the lack of light, Así que está oscuro no porque no hay luz, no existe luz, but because the earth's primordial atmosphere sino que por el inicio de la tierra would not allow light to pass no through. permitía que la luz llegara así. Creation day 1, Creación, el día número 1. the text says, let there be light. El texto dice, deje que haya luz. It doesn't say that God created the light, it says, let the light be. No dice que Dios creó la luz, sino que dijo, sea la luz. God created the light in the beginning when he created the universe, Dios creó la luz desde el principio cuando creó el universo. but not until day 1 did light come through the Pero atmosphere. no fue hasta el día número 1 de la creación que la luz llegó a la tierra. The miracle of creation day 1 El milagro de la creación número 1, del día número 1, is transforming Earth's atmosphere fue transformar el ambiente o la atmósfera from de la being, tierra
from being opaque to translucent. de ser opaco a traslúcido. And then creation day 2. Y entonces el día número 2 en la creación. The text says, let there be water above and water below, Y dice que haya agua arriba en los cielos y agua abajo. referring to water vapor in the atmosphere above Está hablando sobre el agua, el vapor arriba and liquid water in the ocean. y agua líquida en los océanos. All you have here is one sentence, Solo tienes aquí una tan sola frase, but you have a chapter and a half in Job pero tienes un capítulo y medio entero en el libro de Job que habla de esto. that describes the miracle of creation day 2. Y describe el milagro del día número 2 de la creación. And in the book of Job, Y en el libro de Job, it tells us that God set up a complex water cycle y dice que Dios estableció un ciclo de agua complejo with 16 different forms of precipitation. con 16 diferentes tipos de precipitación. And these are the 6 most Y important. mira, aquí están los 6 más importantes. That there's rain, mist, and dew, Hay lluvia, nieve y rocío, and snow, frost, and hail. nieve, escarcha y granizo. And because we have these different forms of Y precipitation, porque tenemos estos diferentes tipos de precipitación, human beings can live all over the earth. entonces los seres humanos ahora ya pueden vivir sobre la tierra. And we describe the miracles of creation day 1 and 2 Y hemos descrito el milagro del día número 1 y el número 2 ya. in this television documentary, Journey Toward Creation. Pero en este documental de la televisión que hemos hecho, nos dice, And we distribute it in 11 languages, lo hemos distribuido en 11 diferentes idiomas, including Spanish. incluyendo en español. In fact, more people have watched it in Spanish than any other language in the world. De hecho, más personas lo han visto en español que en cualquier otro lenguaje. 600,000 people have downloaded it. 600,000 personas lo han bajado del internet. And Creation Day 3, Y en el día de creación número 3, it says, let the dry ground appear. de que la tierra seca aparezca. And this is when God transforms our planet Earth Y aquí es cuando Dios transforma nuestro planeta Tierra from being a water world de ser un mundo de agua, where there's only water on the surface of donde the solo earth, existía el agua sobre la superficie de la tierra, into a world where there's oceans and continents. a donde hay un mundo lleno de continentes y mares. And now we understand plate tectonics Y ahora entendemos las placas tectónicas to a sufficient degree a un grado suficiente, that we know the history, the buildup of the continents. que entendemos la historia de cómo los continentes surgieron. And this curve here shows you what it Y looks aquí like. esta línea nos muestra cómo eso sucedió. But I want you to notice Pero quiero que pongas atención en algo, the timing of when the continents most aggressively build up. que en el tiempo donde se elevó la actividad, donde surgieron los continentes, It happens when the earth is a little bit less than half of its present age. sucede un poquito antes de que la Tierra tuviese la mitad de la edad que tiene hoy. And where does Genesis 1 put it? ¿Y dónde lo pone Génesis 1? The first part of creation day 3. En la primera parte de la creación número 3, del día número 3. So with 6 days of creation, Ahora, 6 días de creación it's a little bit less than half. es un poquito menos de la mitad. Exactly the same as what scientists calculate. Exactamente lo que han descubierto los científicos. And the second part of creation day 3, La segunda parte del día número 3 de la creación, the text says, let the land produce vegetation. nos dice el texto, deja que la tierra produzca vegetación. And this is a general term for all forms of Y vegetation. este es un término general para toda forma de vegetación. And the text thereafter gives 3 examples, Y el texto después de eso da 3 ejemplos. where it talks about trees and fruit and seeds. Habla acerca de los árboles y aquellos que dan semilla y fruta. But these are simply 3 examples of a much more general term, vegetation. Estos simplemente son 3 ejemplos de una gran variedad de lo que Dios creó. And now research has shown Ahora los investigadores han encontrado
that indeed vegetation predates the appearance of the first animals. Que la vegetación realmente sí precede a los animales. On the continents by at least 600 million years. En los continentes por lo menos 600 años antes que estuviesen los animales. Skeptics used to ridicule this claim. Los escépticos ridiculizaban este dicho. But because of these new scientific discoveries, Pero ahora porque estos han investigado, han encontrado esto nuevo, we know the Bible got it right. sabemos que la Biblia sí lo tenía bien desde el principio. Thousands of years before scientists discovered it. Miles de años antes que los científicos lo descubrieran. And on Creation Day 4, Y el día de creación número 4, it says, "Let there be lights in the sky." y nos dice, dejen que haya lumbreras en el cielo. This refers to the very first time Y esto nos refiere por primera vez that life on the surface of the earth que vida sobre la faz de la tierra could see the objects that were responsible for the light. podía ver los objetos que eran responsables por esa luz. Until Creation Day 4, Hasta el día de creación número 4, the atmosphere was permanently overcast by clouds. el ambiente estaba nublado sobre la tierra. And in Creation Day 4 is the first time Pero hasta el día número 4 de la creación, that the clouds broke, que esas nubes rompieron so the creatures on the earth could actually see the sun, moon, and para que stars. las criaturas que estaban en la tierra pudieran ver el sol y Let there be the great lights, dejen que hayan las grandes lumbreras so that they may serve as signs to mark seasons, days, and years. para que sirvan para marcar los días, semanas, años y tiempos. And all the life before Creation Day 4 Y toda la vida que había antes del día 4 de la creación doesn't need to know the position of the sun, moon, and no stars. necesitan saber dónde está la posición de las estrellas y del sol. But all the life mentioned in Creation Day 5 and 6 Pero toda la vida que creó Dios después del día 4, 5 y 6 is complex enough es tan complejo that it needs to know the position of the sun, moon, and stars que necesita saber la posición de las estrellas y del sol in order to know when to migrate, para tener idea de cuándo emigrar, reproduce, para reproducirse and put on weight, y para también like bears. ponerse un poquito de peso como los osos. And today we know what was responsible Y hoy nos damos cuenta qué es lo que ha sido responsable for transforming the atmosphere from being permanently overcast de transformar el ambiente de ser completamente nublado to being occasionally transparent. para ser prácticamente transparente. And it's this oxygenation curve you see in the Y graph. lo que logró eso fue esta curva de oxígeno que ha existido sobre los tiempos. Not until 600 million years ago No fue hasta 600 millones de años atrás did the oxygen content rise above a few percent. que el oxígeno subió al nivel de un poquito más de unos cuantos 2%. First to 8%, then 10%, then 20%. Primero fue al 8%, después al 10% y luego llegó al 20%. And not until the oxygen hits 8% No fue así hasta que el oxígeno llegó al nivel del 8%. is it possible to have animals on the face of the earth. Hasta ese momento es que es posible que haya animales sobre la faz de la tierra. But notice that the oxygen suddenly jumps from 1% to Pero si 8%. usted nota ahí la línea, usted ve que de repente el oxígeno brinca al 8%. And the moment it does, Y en el momento que salta al 8%, we immediately have animals swimming all over the ocean. inmediatamente se ven animales en los mares. You go from microscopic life Vas de la vida microscópica to animals as big as 2 meters across. a ver animales tan largos de 2 metros. The text says, let the waters teem with living creatures. El texto nos dice que aparezcan los mamíferos o los animales de los mares. Scientists refer to this as the Cambrian explosion of light. Los científicos llaman a esto la explosión cámbrica. The animals come out of nowhere. Los animales surgen de la nada. They suddenly appear when the De repente, oxygen hits 8%. Cuando llega al 8%, surgen. And here's a quote from one of the leading experts on the Cambrian Y explosion. miren, quiero compartir con ustedes algo de un experto que habla acerca de la explosión cámbrica. He writes Y dice
elucidating the materialistic basis eludizar la base materialista for the Cambrian explosion de la explosión cámbrica has become more elusive, not less, se ha vuelto más elusiva, no menos, the more we know about the event itself. entre más conocemos del evento en sí. And I've just written a book on this, Acabo de escribir un libro sobre esto, showing that it's impossible mostrando que es imposible to explain the Cambrian explosion explicar la explosión cámbrica apart from the supernatural handiwork of the Creator. aparte de la mano poderosa, milagrosa de Dios. And on Creation Day 5, Y en el día de creación número 5, let the birds fly in the sky above. deja que los pájaros vuelen en el cielo. And for only the second time does the text use the word create. Y aquí es donde vemos la segunda vez que el texto nos dice que usó Dios la palabra crear. It says, let the birds fly in the sky, Que las aves vuelen sobre los cielos, and let there be sea mammals in the oceans. que haya mamíferos mamíferos marinos sobre el océano. And the reason for the word create, Y la razón por qué usó la palabra crear, there's something brand new about these animals that never existed before. es que hay algo completamente nuevo acerca de estos animales que no existía antes. They're not only physical, No solamente son físicos, they're also soulish. también son seres animados. They're soulish in the sense Son seres animados en la manera that they're endowed with mind, will, and que emotions. son dotados con mente, voluntad y emociones. These are the animals that will sacrifice to care for their young. Estos son los animales que se sacrifican para cuidar de sus pequeños. These animals are also designed Estos animales también son diseñados to relate to a higher species, para relacionarse con una especie mayor que ellos. namely us human beings. Y eso es nosotros los seres humanos. These are the animals that we tame to serve and please us. Estos son los animales que nosotros cuidamos de sí, los tomamos para que nos complazcan a nosotros. And as God designed these birds and mammals to serve and please a higher species, Y como Dios diseñó estos animales para que nos sirvan y nos complazcan a seres mayores, He also designed us human beings to serve and please a higher being, también nos diseñó a nosotros para servir y agradar a un ser supremo, namely God Himself. hablando de Dios en sí mismo. This is why Job says, Aquí es porque Job nos dice, look to these birds and mammals, mira a estas aves, las aves y las bestias del campo, and they'll teach you and instruct you, y esto los enseñará y les dará instrucciones, not just about biology, no solamente acerca de la biología, but about God Himself. no acerca de Dios. And on Creation Day 6, Y en el día de creación 6, yeah, I know, so he can come back. Yeah, on Creation Day 6, en el día de creación 6, God creates three kinds Dios crea 3 tipos of advanced land mammals. de animales de tierra que son avanzados. These are not the first land mammals that God created, No son los primeros que Dios creó, but three specialized pero kinds son 3 tipos especializados to serve and please us human beings, para servir a los seres humanos y agradarlos, and to enable us to launch civilization. que nos ayuda a que nosotros queramos ser civilizados. And the first kind mentioned are the short-legged land mammals, Los primeros que vamos a mencionar son los aquellos de patas cortas, which are the rodents. son los roedores. And they were crucial for enabling us to develop the clothing we needed. Y ellos fueron cruciales para nosotros poder desarrollar el tipo de ropa que vestimos. To move out of the tropics into the cooler parts of the Nos world, ayudaron a ver, a entender que para podernos movernos de lo trópico a lo frío, we no longer need these rodents for clothing, ya no los necesitamos a ellos para vestirnos, but we do need them for medical pero advance. sí los necesitamos para avanzar en la medicina. It's amazing how God designed mice and rats Es sorprendente cómo Dios diseñó a los ratones to be so similar to us human para beings ser tan similares a nosotros in the areas that count for medical en advance. el área que cuenta para el avance médico.
And it talks about two different kinds of long-legged land mammals. Entonces después habla acerca de dos mamíferos de piernas largas. The long-legged ones that are easy to tame, Aquellas piernas largas que son fáciles de domesticar, contrasted with the long-legged ones that are difficult al to tame. contraste de aquellos que son difíciles de domesticar. The easy to tame ones Los fáciles de domesticar are the herbivores. son los herbívoros. As the book of Job points out, Y como el libro de Job nos muestra, these animals were crucial for launching human civilization. estos animales fueron cruciales para lanzar la civilización humana. Animals like goat and sheep and horses and donkeys. Como los caballos, como los asnos y todos estos animales. These are the animals that serve us. Estos son los animales que nos sirven a nosotros. But then there's long-legged land mammals Pero también hay mamíferos de piernas largas that are difficult to que tame. son difíciles de domesticar. But God designed them God designed these animals to be companions. Pero Dios los diseñó para que estos animales sean nuestros compañeros. It's a reference to the carnivores. Son en referencia a los carnívoros. They are difficult to tame, Son difíciles de domesticar, but make excellent household pero companions. son compañeros excelentes en la casa. So these are the animals we tame as pets. Estos son los animales que nosotros decidimos domesticar. And they're also the animals that serve those of us who are handicapped. Y también son aquellos animales que nos ayudan a aquellos que son minusválidos. And I've written a whole book on this Y escribí un libro completo acerca de esto también, called Hidden Treasures in the Book of Job. que se llama Tesoros Escondidos en el libro de Job. The book of Job talks extensively El libro de Job habla extensamente how God designed these animals to teach us important spiritual lessons. cómo Dios usó estos animales para enseñarnos principios espirituales importantes para nosotros. For example, in the book of Job, it says that it takes a higher species to tame these animals. Por ejemplo, dice en el libro de Job que toma una especie mayor o supremo para poder domesticar estos animales. Likewise, it takes a higher being to tame us humans. Igualmente se refiere a un ser supremo podernos domesticar a nosotros, los humanos. Job came to God to be tamed, Job vino a Dios para ser domesticado, but his friends did not. pero sus amigos no. Now, I've debated many atheist scientists over the last several decades, Ahora yo he debatido con muchos científicos ateos a través de los años, but I notice they all live in dense metropolitan cities. pero yo he visto que la mayoría de ellos viven en ciudades grandes, where they're cut off from contact with wild birds and wild mammals. donde no tienen contacto con aquellas aves y bestias del campo. I actually observe a direct correlation De hecho, miro una correlación muy seguida. and the rise of urbanization Mientras crece la urbanización, and atheism. y crece también el ateísmo. Maybe the way to reach atheists Tal vez la manera como entrarles a estos ateos, is to put them in contact with these animals. ponerlos en contacto con estos animales. And I actually did that with several of my colleagues at Caltech. De hecho, lo hice con algunos de mis colegas en la Universidad de Caltech. I would take them up into alpine Los meadows llevaba a las montañas alpinas, where they could get close to these wild birds and donde se animals pueden acercar a estos animales silvestres and see how they're motivated to relate to us. y ver cómo los motivaba, a ver cómo se relacionaban con nosotros. And saw many who were resistant in the labs at Caltech Y vi muchos que eran resistentes ahí en los laboratorios de la universidad. become very open to Christianity Empezaron a abrirse al cristianismo when they were exposed to nature. cuando fueron expuestos a la naturaleza. And that's the whole focus of our organization. Y ese es el enfoque completo de nuestra organización. That God's given us two books, Que Dios nos ha dado dos libros. the book of nature El and the libro book of scripture. el libro de la naturaleza y el libro de las Sagradas Escrituras. And we're to use the book of nature Y hemos de usar el libro de la naturaleza to bring people to the book of scripture. para traer a la gente al libro de la Escritura. And Genesis 1 closes En Génesis 1 cierra with God creating human beings. con Dios crear al ser humano. And here again, it uses the word create. Y mira aquí por tercera vez usa la palabra crear, Because there's something brand new about human beings. porque hay algo nuevo, completamente novedoso acerca de los seres humanos. We're not just physical and soulish, No solamente somos seres animados y físicos,
we're also spiritual. también somos espirituales. We're endowed with the capacity to discover Somos dotados con la capacidad de descubrir and relate to our y Creator. relacionarnos con nuestro Creador. And we've written a whole book on this called Who is Adam? Y también hemos escrito un libro completo acerca de, y lo hemos titulado ¿Quién es Adán? Now, I didn't meet Christians till I was 27 years of age. Ahora, yo no conocía a ningún cristiano hasta que yo llegué a la edad de 27 años. But I was studying Genesis 1 at age 17 Pero fue el estudiar Génesis 1 a la edad de 17 años that persuaded me that the Bible que me persuadió a leer la Biblia, was the inspired, inerrant Word of a God. creer que la palabra de Dios era inspirada, inerrante de Dios. Because in reading Genesis 1 Es que al leer Génesis 1 and recognizing that these creation days are 6 long periods of y time, reconociendo que esos 6 días de la creación son largos periodos de tiempo, and the frame of reference y la referencia del punto de vista for the 6 creation days is the surface of the earth, para poder interpretar Génesis 1 que es estar sobre la faz de la tierra, that the Bible got a perfect score. que la Biblia tuvo un puntuaje perfecto. It correctly described the 4 initial conditions of the earth, Correctamente describió las 4 condiciones iniciales de la tierra and it correctly described 10 events of creation, y correctamente describió también 10 eventos de la creación. and put them in the correct chronological Y order. no solamente los describe, sino que también los puso en orden cronológico. It got a perfect score Tiene una puntuación exacta 100%. of 14 for 14. De 14 las agarró todas correctas. Now, in the different cultures of the world, Ahora, las culturas diferentes del mundo, you'll find over 100 different accounts of creation. vas a encontrar más de 100 diferentes eventos de creación. The best I found outside of the Bible La mejor que yo he encontrado fuera de la Biblia was the Enuma Elish of the Babylonians, fue las escrituras de los babilónicos. and it gets a score of 2 out of 14 right. Y ellos solo obtuvieron 2 de 14 correctas. All the other creation accounts Después de ese libro, get a score of 0. los demás obtuvieron 0%. Only the Bible gets a perfect Toda score. la Biblia tuvo un 100%. But it's also evidence Pero también es el cielo of how the Bible correctly predicted future scientific discoveries. Pero también la Biblia predijo descubrimientos futuros. How thousands of years ahead of its time, it predicted the scientific discoveries we're making today. Como miles de años atrás, predijo los descubrimientos que estamos viendo hoy en día. 2 slides up. Puedes pasar, por favor. And if you want to read about this, Y si quieres leer acerca de esto, de las predicciones, we have this book, tenemos este Navigating libro Genesis. que se llama Navegando en Génesis. And we're going to segue to a question and answer time. Vamos a tener un tiempo para hacer preguntas y poder responder. But if you don't get a chance to ask your question today, Pero si este día no se puede responder a su pregunta, I take questions both on Facebook and Twitter. en Facebook y en Twitter también recibo preguntas. I don't know Spanish, No sé hablar español, but I do have Google Translate. pero tengo la traductor de Google. So let's take questions. Así que vamos a empezar con la ronda de preguntas. Over there.